organizado. Escuelas en Movimiento. Con Óscar Hernández Neri y Jessica Fuentes. Por Comunicadores MX. Escuelas en Movimiento. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos a su programa Escuelas en Movimiento en esta nueva emisión del 13 de noviembre. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Jessica Fuentes, bienvenida. Buenas tardes, estimado público. Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos siguen. El día de hoy, como todos los jueves, estamos con ustedes. Vamos a recordar que este programa Escuelas en Movimiento nos permite expresar las experiencias de organizaciones y del magisterio popular, quienes hemos estado pues generando nuevas escuelas, innovaciones, quienes hemos estado participando en múltiples proyectos que quieren transformar la educación en nuestro Estado de México, en nuestro país. Este programa se encarga precisamente de documentar, dar a conocer estas experiencias, que ya va más de una veintena en esta programación. Les invitamos cordialmente a que conozcan estos programas. ¿Y de qué va a tratar, Jessy? ¿De qué va a tratar Oscar, la estructura del programa del día de hoy, pues vamos a comenzar como ya lo hemos hecho anteriormente con las noticias. Posteriormente vamos a un evento académico del cual es una pequeña sorpresa que se tiene. Fuimos a la UNAM, al CIALC. Sí, así es. Y posteriormente pues vamos a cerrar con una de nuestras cápsulas que nos envían los compañeros. Bien, pues comenzando por las noticias. Claudia Sheinbaum asiste a Tláhuac, a la Ciudad de México, y junto con Clara Brugada, sí, y algunos otros funcionarios, entre ellos el secretario de Educación, Mario Delgado, anuncian el lanzamiento, la conformación del Centro Público de Formación de Inteligencia Artificial. De Formación de Inteligencia Artificial. Qué interesante, qué rimbombante, qué curiosa esta manera de presentarlo y de nombrar, ¿no te parece? De nombrar a un centro de estudios. ¿Qué implica el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial? Un sistema, una plataforma electrónica que va a formar en capacidades y va a formar, nos dicen, humanísticamente. Este centro va a tener una inscripción inicial de 10,000 personas. 10,000, o sea, estamos hablando de un proyecto de gran aliento. ¿Y qué va a pasar? Qué interesante, porque hemos hecho algún análisis de a dónde va la educación en nuestro país, a dónde está caminando la política educativa de nuestro país, y sin duda este centro es un botón de muestra. Sucede que este centro va a admitir a 10,000, se piensa que en breve alcanzará los 15,000, porque su perspectiva es alcanzar a 25,000 egresados en corto plazo. Uh-huh. Se trata de cursos de 5 meses, en una formación intensiva. No sabemos bien a bien cómo va a estar y cuáles son los requisitos, a quienes se les va a admitir, seguramente y ojalá sea gratuito. ¿Y a dónde van estos egresados? Son especialistas en inteligencia artificial. ¿Y para qué? ¿Para qué se está haciendo este centro? Nos dice Claudia Sheinbaum, nos dice Clara Brugada, que se pretende hacer de México una potencia mundial tecnológica. Qué interesante, qué curioso. Una potencia mundial tecnológica, y este centro va a egresar a 25,000 personas, quizá por generación, quizá por año. Un despliegue de recursos, no se ha dicho cuánto va a implicar. Lo que sí se sabe es que quien va a manejar institucionalmente este centro
es el Instituto Tecnológico de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigaciones en Comunicación, un centro que es parte del gobierno federal. Este esfuerzo de formación tecnológica, está también apoyado por 20 grandes empresas. Nos dice que se van a formar a personas, no sabemos de qué edades, ojalá que no haya restricciones, tecnológicamente, científicamente y humanísticamente. Sí. Aquí la pregunta que de inmediato nos surge es, bueno, ¿y qué empresas son las que están patrocinando, sustentando, apoyando, coordinándose para realizar planes y programas de estudio, para hacer el proceso formativo? ¿Y cuáles son estas empresas de fondo? Bien. O sea, ¿cuáles son estas empresas? Microsoft, entre otras. Ajá. Amazon, Google, Ericsson, Meta, entre otras, son las que recuerdo y que son muy significativas. Díganme si estas empresas saben algo de lo humanístico, si estas empresas van a canjear sus intereses transnacionales por tener más y más clientes, por vender más y más, por tener más, incrementar su mercado, por predominar en los mercados digitales, en los mercados de insumos, si lo van a canjear por un espíritu humanitario. Oscar, disculpa que te interrumpa, pero me parece un tanto preocupante porque realmente es lo que la comunidad y lo que México necesita. Qué buena pregunta, porque todos sabemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum, así como han sido todos los gobiernos, tienen un plan de desarrollo, tienen planes de gobierno, y en estos planes de gobierno hay, por supuesto, necesariamente una posición en torno a lo económico, en torno a lo político, a lo social, y en los planes de desarrollo establecen cuáles son sus prioridades. Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que habrá y hay y está promoviendo polos de desarrollo, en donde hay inversión, donde se promueve la infraestructura, para lo que se promueve el turismo, para lo que se promueven proyectos, megaproyectos específicos. ¿Qué es lo que pasa con la economía mexicana? Que está supeditada a la economía norteamericana, que está supeditada a los grandes acuerdos internacionales y los movimientos que hace el gobierno, el Estado mexicano, es precisamente para cumplir con acuerdos, es precisamente para que los polos de desarrollo respondan a las inversiones que vienen de Norteamérica y de otras partes del mundo. Estas empresas que acabo de enunciar son parte de los que están invirtiendo, quienes están marcando las pautas para cómo formar a los especialistas. Uh-huh. ¿Cuál es este desarrollo? Es un desarrollo que se basa primero en la mano de obra de los mexicanos, que obviamente tiene que obtener ganancias y que tiene que producir capital para que sea acumulado. Es una serie de inversiones, son procesos económicos que están incidiendo, que están influyendo en los territorios. Y en los territorios utilizan tierra, suelo, utilizan agua, utilizan gente, muchas veces migrantes, y la producción se encamina a veces a la exportación, la producción se encamina a la generación de ganancias, y la producción genera forzosamente utilización de recursos como suelo, como agua. El agua se está acabando, y precisamente en donde hay estos polos de desarrollo se utiliza tanta agua, hay tanta extracción, es una industria extractivista
que está dando como resultado mayor empobrecimiento, Sí. precariedad de los trabajadores, está creando destrucción ambiental en general. ¿Será esto la humanización de la educación? ¿A qué van a servir estos especialistas? A impedir la defenestración del ambiente, a impedir el sobreuso del agua, a implementar tecnologías y técnicas que detengan este desarrollo que está erosionando a nuestro patrimonio natural. Yo lo dudo. Se trata entonces de una entelequia del humanismo que hay en esta formación. Podríamos decir que concedemos el beneficio de la duda. Yo no dudo que esto no es para bien de las comunidades. Me parece que es necesario seguir al pendiente, estar muy atentos a lo que ocurre con estos procesos formativos. Bienvenida sea la educación, bienvenida sea las inversiones para que más gente acceda al conocimiento, a la información, a la tecnología, pero es seguro que no va a tener buen puerto si las que están detrás de todo este proceso y del mercado laboral, que tarde o temprano aparecerá, son estas grandes empresas, los monstruos capitalistas que se tragan todo a su paso. Sí, así es, Oscar. Bueno, si te parece bien, entonces vamos a continuar con alguna de las siguientes noticias. Sin duda, esta noticia me parece un tanto preocupante, me deja con mucha incertidumbre, pero bueno, hay que avanzar un poco. Bueno, posteriormente tenemos que uno de nuestros compañeros docentes de la Prepa 55 va a hacer la presentación de su libro. Compañero Oscar Delgadillo, a quien le mandamos un abrazo. Él ahora está trabajando en la Ciudad de México, ha sido profesor de nuestra escuela, va a presentar su libro Mónica Pelotas. Un libro de la cultura urbana. Él hace crónica, hace cuento, hace ensayo, una mezcla bien interesante, una literatura que va a presentar el próximo jueves en la Ciudad de México, en el Zócalo. Desde acá le mandamos un abrazo al compañero. No nos pusieron aquí en producción el domicilio donde va a donde va a presentarse este importante obra. Sí, claro. Bueno, Oscar, si te parece bien, vamos a continuar con las noticias. Y por otro lado tenemos un paro nacional de la CENTE, 48 horas empieza. Efectivamente, hoy estamos en plena efervescencia. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está en movimiento, como las escuelas en movimiento. Sí, claro, la CENTE continúa y qué bueno, porque no solamente se trata de los maestros, sino también de los trabajadores al servicio del Estado. Sí, así es. O sea, nos sumamos a esta exigencia, que se derogue ya la ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa Nieto AMLO, que recordemos, Andrés Manuel dijo: no quedará ni una coma. A mí no se me olvida, no quedará ni una coma de la reforma peñanietista. Y sucede que la UCICAM ahí está. Sucede que las basificaciones ha sido una tortura poderlas conseguir, poder alcanzarlas. La promoción de maestros, el reconocimiento, la contratación, es toda una complicación debido a que efectivamente no ha terminado la ley peñanietista, sigue vigente. Y bueno, las afores, los banqueros haciéndose ricos con el ahorro
para las pensiones de maestros, maestras y de todos los trabajadores al servicio del Estado. Por supuesto que debe abrogarse. Y nuestra solidaridad para con las maestras y los maestros de la CENTE. Sí, claro, todo nuestro apoyo incondicional, ¿no? Bueno, si te parece bien, vamos a entrar en el tema de nuestro programa, el tema principal, que es el 6º Coloquio Internacional, Horizontes Emancipatorios en América Latina, donde pues el compañero Óscar Hernández Neri y el profesor Fernando Cruz Santiago tuvieron una participación. Si te parece, vamos a... Sí, antes, Jessy, vamos a ver un video porque hoy decidimos hacer una presentación de nuestra ponencia, el compañero Fernando, que les habla, pero apoyados de todo nuestro equipo de Escuelas en Movimiento y un equipo amplio de compañeros y compañeras de la Prepa 55, del centro de la Casa Quetzalcóatl. Estuvimos en el CIALC, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, sí, en la Torre de Humanidades, Torre 2 de Humanidades de la UNAM, el día martes. Es un evento, un coloquio muy interesante, de carácter académico, donde confluyen distintos ponentes de distintas instituciones, de distintas experiencias. Valioso porque están demostrándose estudios, trabajos de investigación en distintos ámbitos del quehacer universitario. Y nos tocó participar con una ponencia, Sistemas Regenerativos de la Naturaleza y el Tejido Social, o sea, Sirenas, que es nuestra propuesta educativa, nuestra propuesta de la sustentabilidad, pero como un canto emancipatorio a Ítaca. Un nombre grande, ¿no? Un nombre largo. Sí, claro. Sistemas Regenerativos de la Naturaleza y Tejido Social, o sea, Sirenas, canto emancipatorio a Ítaca. ¿De qué va esta ponencia? La hicimos con un formato que viene a presentarse el día de hoy en este programa, así que puede sonar un poco confuso, pero lo quisimos hacer así para romper un poco el hielo del evento académico, sí, claro, mostrar otro formato y presentarlo aquí con todo gusto, con todo el cariño para nuestro auditorio de Escuelas en Movimiento. Nuevamente mostrando otras formas de hacer las cosas, ¿no? Ok, desde el CIALC de la UNAM. Vamos a verlo, les invitamos a reflexionar junto con nosotros. Vamos a verlo. Buena tarde, amigos de Comunicadores MX, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos en Ciudad Universitaria, este lugar hermoso y emblemático de la máxima casa de estudios de América Latina, la UNAM. Estamos aquí para presenciar la participación de nuestros compañeros, el profesor Óscar Hernández Neri y el profesor Fernando Cruz, en el 6º Coloquio Internacional Horizontes Emancipatorios en América Latina. Este evento, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, se llevará a cabo el día de hoy, mañana y pasado mañana, aquí en la Torre 2 de Humanidades. Vamos a participar de esto, vamos a presenciar las conferencias, todas ellas muy interesantes sobre estos temas que nos atañen a la gran mayoría, que debieran importarnos, sobre cómo transitar hacia una realidad diferente, hacia la emancipación en América Latina. ¿Vamos? Gracias a todas quienes nos acompañan. Estamos en Escuelas en Movimiento. Nos van a mirar hoy y agradecemos mucho a quienes están con nosotros aquí y quienes van a estar el día de mañana. Entonces, Fernando, ¿qué te parece si empezamos con nuestra odisea, nuestro viaje a Ítaca? Perfecto. Bueno, como lo dice nuestro título, los sistemas de regeneración de la naturaleza y el tejido social, Sirenas, y son los cantos emancipatorios a Ítaca. Pero, ¿qué es Ítaca? ¿No? Todos de inmediato pensamos en la Odisea, pero nosotros vamos a partir de la Ítaca a la que nos invita el poeta griego Constantino Cavafis, y me voy a permitir leer unos pequeños fragmentos que fueron seleccionados precisamente para esto. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo.
lleno de aventuras, lleno de experiencias. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significa Ítaca. Venimos del oriente del Estado de México, de la periferia de la ciudad. A diario emprendemos nuestros viajes a Ítaca. Ítaca es este instituto de la UNAM porque llegamos por fortuna y cada día estamos tratando de llegar a Ítaca, a la escuela, al trabajo. Hay quienes ya no llegan a Ítaca, hay chicas que ya no llegan a Ítaca. En este país y en nuestros barrios cuesta mucho trabajo llegar a Ítaca. Y la Odisea es este gran poema que hoy nos está permitiendo filosofar. Ítaca es la isla a la que todos queremos arribar cada día en la vida, en la existencia, a la que queremos llegar incluso como país a veces como sociedad, quizá como gobiernos. Ítaca es la inspiración. Nuestra Ítaca es una serie de escuelas que hemos forjado en distintos sitios del país, particularmente en el Estado de México, en Puebla, la Ciudad de México. Y para nosotros este viaje ha sido un viaje largo y seguirá siendo largo. Como dice Fernando, hemos de llegar envejecidos y cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta que apenas estamos comenzando otra vez. Así que hablaremos de Ítaca, pero también hablaremos de las sirenas, porque Odiseo se encontró con las sirenas y desviaban su embarcación y encantaban a sus marineros. Nuestras sirenas son distintas. Antes les decíamos escuelas, ahora les decimos sistemas regenerativos de la naturaleza y del tejido social. Y son otras sirenas las que nos encantan, las que nos fascinan y de una u otra manera nos hacen llegar a nuestra Ítaca de cada día, a nuestra Ítaca que son grandes proyectos que nos dan sentido en la vida. Proyectos emancipatorios, proyectos que podríamos decir ahora, nunca los habíamos pensado de esta manera, pero está ocurriendo. Escuelas, sirenas, en donde cuidamos el agua, cosechamos el agua de lluvia y la utilizamos para producir alimentos, para producir plantas medicinales, para purificarla. Ahora estamos purificando agua de lluvia. Hemos creado sirenas, escuelas, 5 preparatorias, una universidad, la Universidad Nacional Comunitaria, que opera en distintos planteles. Y estas sirenas, sistemas regenerativos de la naturaleza y del tejido social, nos encantan. Precisamente en la Ilíada hay historias no contadas. Sí, la historia de Penélope, por ejemplo, que se encargaba de tejer y destejer y de esperar al Odiseo. Pero no se dice en este largo poema cómo era la vida y cómo era la existencia y cómo era la intimidad y cómo era, más allá del esperar, la existencia de Penélope o Telémaco, que esperando también al padre, no se dice cómo fue su niñez, cómo era su existir cotidiano. Ahí está vacío el gran poema y nosotros queremos llenarlo precisamente con sirenas.
Las sirenas que encantan. Las sirenas que encantan, pero además el otro gran personaje en la Ilíada, en este gran poema, es la naturaleza. Pero la naturaleza en un estado salvaje, ¿no? Los cíclopes, las sirenas. ¿Cuál es la presentación de esta naturaleza en este poema? Es la conquista y es el dominio y es el aprovechamiento para, en este caso son los obstáculos que pone el dios Poseidón a Odiseo para retardar su llegada a su destino. Pero aquí la naturaleza en nuestras sirenas es nuestra preocupación. Contrario a lo que sucede en el modernizador siglo XVI, con el Novum Organum que nos propone Francis Bacon, ¿no? Bacon, en donde la técnica es el control, el dominio de la naturaleza para el desarrollo. Es el que dijo, la naturaleza es como las mujeres, hay que violarlas para comprender su intimidad. Exacto. Y si amalgamamos a Bacon con Descartes, el pienso y luego existo, entonces la naturaleza salvaje tendrá que ser nuestro argumento para el desarrollismo, ¿no? Hace unos momentos nos presentaba nuestro compañero Adrián el caso boliviano. Yeah. Hace algunos años yo recuerdo precisamente en esta misma sala Pablo Villegas nos hablaba de la sobreexplotación del gas natural en el caso boliviano para impulsar un proyecto político. Hoy Bolivia tiene precisamente una escasez de gas natural, están en emergencia como hace algunos años estuvieron en emergencia con el agua, ¿no? La ciudad capital de La Paz tuvo también una crisis terrible. Lo que es estar en las periferias y el encanto de nuestras sirenas. Pero además en la modernidad. En la modernidad. Es decir, con el pensamiento amoldado, colonizado, con esta manera de concebir la educación, de concebir la escuela, con esta forma de pensar que no nos permite entrar al infinito, a lo inesperado, a lo indeterminado. Esta imposibilidad de pensar de otra manera, de vivir de otra manera. Nuestro pensamiento moderno nos ha llevado incluso a adoptar sin ninguna crítica los planes de estudio, sin ninguna preocupación este saber que nos han impuesto, esta imposibilidad de pensar de otra manera. Y nosotros en nuestras sirenas hemos podido hacer brotes de emancipación, hacer brotes de descolonización, hacer brotes de sustentabilidad. ¿Cómo es vivir esto? Tú ya lo has vivido, compañero Fernando, platícanos, ¿cómo es vivir este tipo de experiencias a la luz de Bacon, Descartes, del yo pienso y después conquisto? Correcto. Perdón, yo pensé que existe. No, es que precisamente el yo pienso, después conquisto, es lo que el siglo XVI nos ha heredado para el aprovechamiento de la naturaleza en pro del desarrollo y del capitalismo que nos tiene en esta crisis. El día 27 de octubre, en la periferia, seguramente algunos de ustedes se enteraron, pero nosotros lo padecimos, hubo una serie de bloqueos en el Estado de México. Y la demanda era justo la sobreexplotación de los pozos de agua. Del manto acuífero. Del manto acuífero. En Santiago Cuautlalpan, donde se encuentra instalada el Centro Universitario Casa Quetzalcóatl, que se ve atravesado por un módulo de extensión de la Preparatoria 55, clases de la Universidad Nacional Comunitaria, un proyecto de medicina, de atención a la salud a través de la quiropráctica y la acupuntura. La quiropráctica, que es un servicio tan caro además, ¿no? Son exitosos los consultorios en colonias adineradas.
es imposible para los trabajadores quienes sufren lesiones. Las más comunes es porque comienzan a trabajar a muy temprana edad en la albañilería o en trabajos que tienen que ver con carga y descarga. Las amas de casa que están siempre trabajando con cargas pesadas. Y entonces el Centro Universitario Casa Quetzalcóatl tiene servicio de quiropráctica, pero además tiene un proyecto de una alberca, la cual es captadora de agua de lluvia para que se pueda hacer la recirculación y podamos atender la producción de la azotea verde, esta Ítaca. Pero a unos cuantos metros está una empresa que, si ustedes la buscan por internet, en la página inicial dice: contamos con nuestros propios pozos de agua. La agua que extraen del subsuelo de la comunidad de Santiago Cuautla y por la que pagan precios pírricos. Y que están enriqueciendo a particulares específicos, muy relacionados obviamente con los gobernantes municipales, estatales o federales. Y ese es nuestro retorno a Ítaca. Es el retorno al que nos vemos a diario, es el retorno para Fernando, haber venido 18 años a esta universidad de los Reyes La Paz hasta acá. Quizá un eterno retorno, pero cuando retornamos nos damos cuenta que todavía hay que continuar. Y son nuestras Ítacas, son nuestras sirenas. Hemos de especificar que la prepa 55, la prepa, ahí estamos viendo la prepa, no, en este caso está en Puebla, el Colegio Paulo Freire, con chicos totonacos, compañeras de allá, Juan N. Méndez. Son conjuntos, son colectivos de estudiantes. Estamos trabajando con más de 3,000 estudiantes, chicos de preparatoria y de licenciatura, de maestría, que decidimos adoptar la autogestión curricular. Ya no necesitamos más los currículos oficiales, porque hemos, con este brote de autonomía, implementado los holonemas. Holos, todo, nema, hebra, del todo. Los holonemas son esta categoría que vienen a sustituir este gran mal de la humanidad que son los currículos. El currículum como partícula pedagógica, como partícula que nuclea todas las relaciones que ocurren en las escuelas, es precisamente una categoría que ya debería quedar en desuso para dar lugar a otros planteamientos. En la autogestión curricular somos nosotros los que decimos quién, cómo se aprende, cómo se enseña, para qué se aprende, qué cosa queremos aprender, y es así como estamos brincando el Rubicón, como estamos brincando los límites, y el encantamiento de las sirenas nos está llevando a lo infinito, a lo indeterminado. Es cierto que tenemos muchos problemas, que hemos tenido represión del Estado, hemos tenido que enfrentar a las autoridades, sobre todo en el Estado de México, donde gobernó una tiranía durante casi un siglo, y no es diferente ahora, por desgracia. Es donde nos hemos visto, pues siempre confrontando a los monstruos del mar, confrontando a las bestias que nos quieren impedir llegar a Ítaca para que contemos las historias no contadas. Precisamente son las sirenas, sistemas regenerativos de la naturaleza, las que nos permiten contar la historia no contada. Ahí nos hacemos, en el contacto con la tierra, con las plantas, en el contacto con el agua, en el contacto con la interacción comunitaria. Hemos aprendido que hay otras vías, y esas otras vías están todas por inaugurarse. Algunos le llaman sustentabilidad, nosotros le llamamos de múltiples maneras, porque estamos aceptando cualquier término que nos defina a nosotros mismos, que defina lo que estamos haciendo. O sea, inaugurando discursos y relaciones de discursos, eslabonando distintas redes, como fue la Red de Universidades Alternativas, la RUA, que desde el 2018 comenzó intensamente a luchar para que en el marco normativo
de la educación superior en este país, aparezcan ya las universidades comunitarias. En el artículo 29 de la Ley General de Educación Superior, logramos que se establecieran las universidades municipales, las universidades como instituciones públicas comunitarias, las universidades particulares de sostenimiento social, como parte del marco institucional, del marco del sistema educativo nacional. Y es así como hemos creado la Universidad Nacional Comunitaria Plantel Juan N. Méndez, con un reconocimiento del Ayuntamiento de Juan N. Méndez, en donde es presidente uno de nuestros compañeros, forjado precisamente en estas travesías a Ítaca. Hoy el poder municipal de Juan N. Méndez ha sido útil para crear una universidad de otro cuño, para crear una universidad municipal comunitaria en donde precisamente nos formamos sin que nos diferenciemos maestros y estudiantes y sin que nos subsumamos a un plan de estudios predefinido, sino que lo vamos haciendo en un flujograma curricular y estudiándonos para construir los holonemas, las hebras del todo, que dan como resultado pues profesiones de otro tipo, profesiones a las que salimos no a pedir trabajo, sino con trabajo, para que las profesionistas tengan desde un principio proyectos, sirenas, sus propias sirenas, las sirenas comunitarias que les dan empleo, que son fuentes de ingreso y que se encaminan a los eslabonamientos de la sustentabilidad. A mí me gustaría regresar un poquito a la travesía de Odiseo. Comienza con los 10 años de guerra en Troya y los 10 años de regreso a Ítaca. La Escuela Preparatoria 55 ya ha duplicado la travesía. 38 años. De Odiseo. Está por duplicar la travesía de Odiseo. Y esto hubiese sido imposible si no consideramos la educación popular. Es el mar que nos hizo posible viajar. Y a mí me gustaría ir cerrando nuestra participación con la siguiente idea que pongo sobre la mesa. No hay descolonización si no hay una lucha contra el colonialismo. Bien, no nos hacemos marinos en un mar calmado. Vamos a seguir y los invitamos a seguirnos. Gracias. Gracias. Sí podemos sostener que el currículum es una categoría dominante que nos ha impedido mirar más allá, ser otra cosa. Y a lo mejor en universidades como esta, como las grandes universidades, no se cuestiona, no se dice porque ya está hecho. Pero aquellas universidades, aquellas escuelas en donde está todo por hacerse, en donde las tenemos que hacer nacer, porque no hay nada para atender a la gente, entonces estamos en la posibilidad de innovarlo todo, incluso el planes y programas de estudio, porque estamos en posibilidades de ejercer nuestra autonomía, esa que pudimos conseguir con mucho esfuerzo, brincando la represión, incluso la cárcel. Hemos hecho escuelas donde no hay nada, un terreno o no hay terreno incluso para poder atender a chiquitos, a adolescentes, los rechazados, los que eran rechazados, los excluidos. Y estas chicas, estos chicos, los revoltosos, los marihuanos, dice Freire, los desarrapados, tienen toda la posibilidad de pensar, tienen todos los intereses y la posibilidad de moverse en la sociedad, y gracias a este movimiento es como hemos hecho escuelas que chocan con los intereses de los poderes locales, con los gobiernos locales, estatales, y hemos tenido que defendernos. Esa es la materia para aprender cómo defendernos.
cómo crear escuelas, cómo atender las adicciones, cómo atender la enorme energía que tienen los chicos para que no sea canalizada a la droga o a la violencia, sino que sea canalizada en talleres. Cómo resolver el problema del agua, porque a veces hay muchas escuelas que están dejando de dar clases porque no tienen agua. A nosotros nos sobra. Tenemos 1 millón de litros en la prepa 55, 1 millón de litros esperando a ser consumidos, ya sea en la producción agroecológica, ya sea en el consumo humano. Estas son las materias que hay que aprender para resolver problemas comunitarios y ambientales, para que efectivamente construyamos un proyecto político sustentable. La lucha política es otra materia a aprender. Y entonces la realidad nos está diciendo qué es lo que hay que aprender y para qué. Hacia dónde nos encaminamos. Tiene que ser a un mundo distinto, no a un mundo que nos han impuesto. ¿Esto qué implica? Desafiar al currículum, encontrarnos con la no verdad. Y cuando nos encontramos con la no verdad, en este momento estamos creando, autogestionando nuestro camino formativo. Nuestro camino formativo atraviesa por materias, porque hay que entregar papeles formales, en donde hay calificaciones, donde hay créditos, en donde hay 10 o 9 u 8 o reprobación. Para nosotros esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que aprendamos de la realidad y que la transformemos. Por eso es que hemos creado a la Universidad Nacional Comunitaria, porque no había nada. Y si vamos a tener una escuela nueva, sí tiene que ser nueva, no la imitación de escuelas particulares o de escuelas de universidades ya preexistentes. Esas ya están, ya no necesitan. Quizás sí, cada quien lo dirá. Pero las nuevas tienen que ser de otras maneras, que exploren lo inexplorado, que inauguren lo que hace falta. Por eso el reto al currículum, y nuestra posición es que tiene que desaparecer y dar paso a otra cosa. Lo que para nosotros está sucediendo es el holonema. Aprendizaje emocionado, dejar ser al ser emocionado, entregarse voluntariamente al saber, entregarse voluntariamente al saber y comprometerse con ello, para que el sentido de la veridicción no sea lo que dice el autor, lo que dice el libro, lo que dice el maestro, sino el acuerdo común, lo comunitario. Eso es lo que podría decir sobre el desafío al currículum, pero sí, seguramente Fernando tiene algún otro agregado. A mí nada más me gustaría hacer una pequeña coda a lo que ya expuso el profe Oscar, y es que precisamente para mí era importante hablar de la mar de la que nosotros hemos navegado por mucho tiempo, y que es la educación popular. La educación, esa otra educación, no es que estemos vendiendo el agua tibia, ¿no? Existe. En el caso boliviano, nos lo podrá compartir nuestro compañero Adrián, existe la experiencia de Guarizata, ¿no? Está el campamento de Calamchaya, no existente, ¿no? Aquí en la ciudad, en México existe en Puebla Chinépolis, otro esfuerzo educativo desde la comunidad. Y existe toda la tradición en las zonas conurbadas de la Ciudad de México de la otra educación también. Es de donde nosotros hemos ido abrevando. Bueno, si alguien dijera, pero queremos nombres. Si se trata de acusar a alguien, pues yo acusaría a Paulo Freire, ¿no? Ahí está la tradición, pero ¿de dónde viene esta tradición? Lo que escribe Paulo Freire, brasileño exiliado en Chile en los 70s. Pues de lo que ya estaba sucediendo en las periferias, o sea, esa irreverencia a la educación formal es parte de la movilización social, ¿no? Por eso insisto, hablar de descolonización tiene que entenderse como la lucha contra el colonialismo. Y la educación, este es un ejemplo claro, esta universidad tan querida, pero tan maldecida también en otros sentidos, ¿no? Aquí en la UNAM,
por la raza hablará el espíritu, ¿no? Carambas, ¿no? Si no cumples con los estándares, pues simplemente no tienes acceso. Y la otra UNAM, que fue un proyecto educativo de 4 turnos, una escuela para trabajadores, se pasó a 2, ¿no? Estoy hablando de los SHs. Esa escuela en donde se nos enseñaba a aprender, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque nos han metido la camisa de fuerza de la currícula. Y es ahí en donde aplica la currícula emancipatoria. Y bueno, podríamos también retomar esta pregunta del cooperativismo y la economía social, solidaria. Las estamos practicando y si bien no están venciendo al capitalismo en general, sí están dando experiencias positivas de aprendizaje para quienes participan. Hacer prácticas de carácter económico que tienen que ver con el cooperativismo y con la solidaridad, cuando la economía tiene un sentido más allá de ganar, 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 sino de compartir, de cooperar, de apoyo mutuo, de resignificar la riqueza, de resignificar lo que se gana, resignificar lo que se comparte. Me parece que en este sentido sí está de una u otra manera impactando, gatillando al capitalismo, a lo mejor en partículas chiquititas, pero eso sin duda, yo creo que todos estaremos de acuerdo, eso es cambiar al mundo, cambiar la visión, y si cambia una casa, un hogar, una familia, sí cambia el mundo. Entonces, esa es la apuesta, el cooperativismo, las otras economías, las economías transformadoras, y eso se aprende haciéndolo. Por eso decía que no se hace un marinero en la mar calmada, hay que entrarle, no hay otra manera, hay que entrarle, tomar el toro por los cuernos y meterse en problemas, en camisa de 11 varas, hay que batallar, hay que navegar, pero se logra. Ahí están estos ejemplos y les tenemos para quien guste una lista de programas que hemos hecho de Escuelas en Movimiento, 26 programas en donde documentamos lo que está pasando en 26 experiencias de educación popular, de educación emancipatoria, de Escuelas en Movimiento. Para quien le interese, podemos compartirlo y todos los jueves se puede ver en Comunicadores MX, se puede ver de 3 a 4 de la tarde y ahí ahí está la evidencia de que sí se puede, que es bastante factible y que se está multiplicando. Y por último, precisamente a este tema de las cooperativas, a mí me gustaría decir que las cooperativas sí están en la producción de los alimentos, en honor a Chico César, cuando los estudiantes aprenden a cosechar sus propios alimentos, pues dejamos de hablar de jardinería. Pero además, y como una aportación a la discusión que nos propone la primera mesa de este coloquio en la Preparatoria 55, hay una cooperativa literaria. Entonces, también la inteligencia artificial está haciendo ruido en nuestros jóvenes, ¿no? Nos está haciendo ruido, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ante este abuso de la inteligencia artificial? Que los jóvenes comiencen a escribir, que los jóvenes comiencen a contarnos y a platicar lo que ellos viven, lo que ellos experimentan, que nos hablen de sus Ítacas. Y ya son parte del logaritmo, pero es otro logaritmo, ya es distinto. Yo creo que desde ahorita podemos celebrar el libro Vuelta a Ítaca, ya lo podemos aplaudir, porque la vuelta a Ítaca es la vuelta a la casa, y aquí hay que pensar de qué tamaño es la casa y cuál es nuestra casa. Si nos paramos en un cerro, en un edificio y miramos el caserío, puedes decir, ese puntito chiquitito es mi casa. Pero como mis hijas me enseñaron, chiquititas, dijeron, es que mi casa es todo. Es bien diferente, ¿no? Mirar la casa chiquita a mirar la casa grandota, porque la casa no tiene límites. Y entonces regresar a Ítaca, al Oikos, es regresar al infinito.
en todos los sentidos, sobre todo en lo no pensado, en lo no explorado, en lo que está por venir. Y pues ya depende de cada quien. Si dice, aquella es la casa de mi vecino, pues no me voy a meter a la casa de mi vecino, pero yo puedo permitir que todas las casas se metan a mi mente, y se metan a mi sangre, y se metan a mi corazón, y se metan a mi forma de ser. Eso es diferente. Así se terminaría la posesión, se terminaría la privatización de todo, ¿no? Así se terminaría la mercancía, pues porque es parte de mi sangre, porque es parte de mi corazón. Pensarlo de esta manera es lo que nos ha ayudado a formular las sirenas. En Iztapalapa tenemos un huerto, entre eje 5 y eje 6, un espacio público convertido dentro de este gran caserío, convertido en un espacio verde donde llegan las señoras, los señores a cosechar sus zanahorias, sus rábanos. Sembrar lechugas no cura al mundo, pero cura a una persona, cura a 2 personas, sana a 3 personas. A lo mejor no evita el hambre, pero lo ocupa y lo hace más noble cuando platica, y lo hace más dinámico cuando platica con los demás. Ese es un espacio dentro del caserío, es un espacio verde, y no ayuda para la economía esa que nos han enseñado, sembrar lechugas, pero para la nuestra sí, y la nuestra está por construirse, está por inaugurarse, es infinita, solo es cosa de que pues nos resignemos a esa infinitud y que la adoptemos y que la aceptemos pues con todo el corazón. Con eso termino. Sí, muchas gracias. Aplausos. Oscar, una hermosa presentación y sobre todo la temática, pues obviamente la emancipación de América Latina. Una temática fundamental que creo que a todos nos debería de hacer un poco de eco. Oscar, ¿por qué Ítaca? Bueno, entre las discusiones que tuvimos el compañero Fernando, yo ha mediado literatura, pero nos interesa la helenística porque sirve para hacer interpretaciones filosóficas. Ítaca es el destino, pero también es el amor al que hay que llegar, la compañera con quien hay que llegar, el hijo, sí. Telémaco, Penélope, es el principio de otro comienzo. No es un fin, ese es el punto, porque en la gran poema podríamos pensar, sí, que es el ideal y que cuando llegues ahí todo terminó. No es así, es continuidad. Todo vuelve a comenzar. Por eso la figura de Ítaca como una isla, el paraíso, en donde nace el viajero, el aventurero, y tiene que regresar. Pero a él le queda claro que tiene que continuar, como le queda claro a Penélope, como le queda claro a Telémaco. Esa es la figura que queremos adoptar, el alcanzar. ¿Y cuál es el ideal de esta organización? Para allá iba, alcanzar la sustentabilidad como proyecto político y social, alcanzar un otro mundo, alcanzar una condición en la que se detenga o no se modifique este proceso de destrucción. Además, la helenística siempre busca la armonía, ¿no? Busca cuerpo, alma y mente. Ok, pero más allá,
Nos interesa cómo podemos aterrizar nuestra utopía, cómo podemos aterrizar nuestros sueños. Me refiero a armonía, Oscar, no en este sentido propio de la helenística, sino también pasándolo a esto que tú nos dices de la sustentabilidad, porque la sustentabilidad también busca la armonía en la realidad, ¿no? Este es otro término más de corte ético, me encantaría, yo creo que vamos a dejarlo para un siguiente programa porque el tiempo nos está comiendo. Queremos agradecer mucho, si me permites, queremos agradecer mucho a Gerardo Torres, el director del CIAL, Sí. que nos conocimos allá, hemos platicado en algunas ocasiones. Él presentó este coloquio con planteamientos formidables sobre la trascendencia de este evento y los estudios latinoamericanos en la UNAM. Queremos saludar y abrazar a Gaya Macarán, que fue la moderadora de nuestra mesa, Denise Rebeca Gómez de la UNAM, a Arián Laguna, también de la, no, él es de la UAM, Patricia Vera, ella es chilena, presentando trabajos formidables. La investigación latinoamericana es rica, está teniendo una trascendencia cada vez mayor. Estamos haciendo aportes, los pueblos, los movimientos, las comunidades, los investigadores, las investigadoras, trabajos muy interesantes. Vivimos toda una experiencia académica que ojalá les haya parecido interesante también a nuestro público. ¿Y qué te parece, Jessica, esta visita que hicimos a la UNAM? Nuestras compañeras Karen y Vicky Lugo se la pasaron bien haciendo fotografía, rememorando historias, porque Vicky Lugo estudió ahí en la UNAM, y la UNAM, que tiene a Ciencias Políticas en paro, está en movimiento. Sí, Oscar, a mí me parece maravilloso justo pues porque hay compartencia de ideas, de conocimientos, de formas de ver pues la realidad, ¿no? Correcto, pues perdón que te interrumpa, tenemos que despedirnos. Saludamos, agradecemos a quienes nos acompañan, saludamos y agradecemos al equipo de Escuelas en Movimiento. Vamos a continuar con la cápsula que nuestra queridísima compañera Rocío hace de educación ambiental. Siempre formidables sus trabajos, sus videos. Qué interesante, qué importante que participes, Rocío. Desde aquí te mandamos un abrazo, como le mandamos también un abrazo al tercero 6 vespertino de la Prepa 55, Sí, así es. que son nuestro público de más constante. Y mandamos nuestra felicitación por la presentación al compañero. Del libro Mónica Pelotas para Oscar Delgadillo. Nos vemos hasta luego, siguiente. hasta la próxima, que estén bien. Muy buenas tardes y buen provecho. En los días 30 y 31 de octubre de 2025, nos reunimos en el Colegio de Posgraduados para sembrar saberes y cosechar esperanza. Bajo el nombre Impulsando la Salud del Agroecosistema, cerrando el 8, hacia una transición sustentable, se tejió un encuentro que no fue solo curso, sino ritual de aprendizaje, intercambio y regeneración. Convocado por el posgrado en Agroecología y Sustentabilidad, este espacio tuvo como misión compartir fundamentos teóricos y ejercicios prácticos para la elaboración de caldos minerales, biofertilizantes, extractos vegetales y bioestimulantes, herramientas vivas que nutren la tierra, fortalecen los cultivos y devuelven autonomía a quienes la trabajan. El curso abrió sus puertas al público en general, a productores con saberes arraigados, a estudiantes de diversos núcleos académicos y a todas las personas interesadas en los caminos agroecológicos que dignifican los territorios. Entre ellas estuvimos nosotras y nosotros, estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Local Sustentable de la Universidad Nacional Comunitaria, sede Quetzalcóatl, y estudiantes de la sede Miravalle. Este es el segundo año que participamos y no es casual. El curso fortalece nuestro flujograma curricular en la participación comunitaria y nos permite vincular teoría con práctica.
ciencia con experiencia, técnica con ternura. Cada caldo preparado, cada extracto compartido, fue también una metáfora de lo que queremos sembrar en nuestras comunidades. Salud, reciprocidad, soberanía. Cerramos el 8, sí, pero no como quien termina, sino como quien abre un ciclo, porque cada saber compartido en este curso es semilla de transición, de sustentabilidad, de vida digna. Agradecemos al Colegio de Posgraduados, a las y los facilitadores y a cada persona que hizo posible este encuentro. Que siga latiendo la agroecología en nuestros territorios, en nuestros corazones, como canto, como raíz, como horizonte. Desde Chicoloapan, Quetzalcóatl y Miravalle, seguimos caminando con la tierra, por la tierra y para la tierra.